Muy buenas noches. Bienvenidos a su sesión del módulo 20, Optimización en Sistemas Naturales y Sociales. Soy su facilitadora, Carolina Roca Mezquita. Esta sesión está especialmente elaborada para resumir todas las actividades integradoras que se realizan durante el módulo 20, además de platicar acerca del proyecto integrador. Como tratamos de un módulo de recuperación, es importante estudiar todas las actividades. Si bien estoy segura que no te hacen falta todas las actividades, sino nada más 2 o 3, en esta sesión las voy a presentar todas. El objetivo es explicar todas las actividades del módulo 20, remarcando la importancia de cumplir con la rúbrica para el desarrollo de las competencias de este módulo, compartir herramientas que faciliten la elaboración de estas actividades y por supuesto también del proyecto, y al final resolver dudas de los estudiantes, ya sea sobre las actividades o algún tema en particular. La actividad integradora número 1 se llama contaminación del agua. El producto a integrar es un documento de Word. Primero tienes que hacer una tabla realizando un monitoreo de 2 días de las actividades que tú haces diariamente utilizando agua. Vas a hacer una tabla como la que muestro a continuación. Durante 2 días vas a decir qué cosas haces en tu casa o en tu trabajo que impliquen utilizar agua. Por ejemplo, todos los días te bañas, lavas los trastes. Tal vez un día sí lavas, un día a la semana o 2 días a la semana lavas la ropa. También puedes lavar la terraza o regar las plantas. Entonces, estas son actividades que realizas diariamente que utilizan el agua. Vas a poner el nombre de las actividades, luego la frecuencia con la que haces, 1 vez al día o 2 veces al día, la actividad, si consideras tú que contamina o no, y qué tipo de sustancias utilizas para hacer esa actividad. Por ejemplo, para bañarnos utilizamos jabón, shampoo, acondicionador. Y además vas a poner al final de la tabla si estos componentes de las sustancias son orgánicos o inorgánicos, recordando que una sustancia orgánica tiene en su estructura química carbono e hidrógeno. Y los inorgánicos tienen cualquier elemento presente en la tabla periódica. En el módulo 15 tuviste la oportunidad de estudiar a la tabla periódica, así que se te va a hacer muy fácil, sabiendo la estructura química de los componentes del shampoo o del acondicionador o del detergente, saber si es orgánico o inorgánico. Te presento 2 ejemplos. La mayoría de los detergentes como Ariel, Foca, Roma, etc., tienen emulsionantes y estos detergentes se consideran inorgánicos. También tienen surfactantes iónicos o catiónicos. Entonces, la mayoría de los detergentes se consideran inorgánicos. Pero algunos desinfectantes como el pinol tienen aceites naturales como el de pino y este es un compuesto orgánico. Cuando hayas llenado esta tabla, vas a integrar en tu documento de Word un reporte. Primero vas a poner una portada con todos tus datos, luego el índice, una introducción de media cuartilla explicando de qué se trata tu trabajo, el cuerpo del informe y al final una conclusión. En el cuerpo del informe vas a incluir esta tabla que te acabo de presentar, además de explicarla brevemente. Luego vas a hacer un plan de acción encaminando al uso sostenible del agua. Es decir, vas a plantear un objetivo de tu estrategia, qué es lo que vas a hacer, a qué quieres llegar. Luego vas a describir 3 acciones que tú personalmente vas a hacer para ahorrar el agua y luego vas a describir una acción colaborativa donde involucres a tu familia y a tus amigos a llevar a cabo una acción para que se mejore el aprovechamiento del agua. Al final vas a escribir una conclusión respondiendo a estas 3 preguntas. ¿Cuál es la importancia del agua y el impacto ambiental de las sustancias que utilizas en tu vida diaria con base en tu monitoreo? ¿Qué impacto tiene la contaminación del agua en el cambio climático? ¿Y existen acciones ahora sostenibles en tu comunidad que reduzcan el impacto del efecto invernadero? Ahí vas a explicar si existen o no estas acciones y vas a nombrar qué acciones se llevan a cabo en tu comunidad. La actividad 2 también sigue la misma línea del cuidado del medio ambiente,
Se llama Mis acciones para cuidar el medio ambiente. También vas a hacer un documento de Word, que es en un procesador de textos. Vas a leer los textos que se te proporcionan en la plataforma de Prep en línea y vas a realizar una tabla de registro donde consideres los siguientes elementos. Vas a elegir 3 días de la semana y vas a registrar qué tipo de carne consumes, es decir, el tipo de proteína pecuaria, ya sea pollo, pavo, cerdo, carne de res, carne de cordero, de borrego. También cuenta como proteína el huevo y el queso. Entonces vas a elegir 3 tipos de los que consumes más y vas a registrar cuánto consumes durante 3 días. En caso de que tú seas vegetariano o volacto vegetariano o vegano, pídele a un amigo o a un familiar que te diga lo que comen durante 3 días para que puedas llenar tu tabla de registro. Vas a hacer esta tabla de registro, por ejemplo, yo elegí 3 tipos de carne, pollo, res y cerdo. Nada más hay que llenar en el día 1, 2 y 3 cuánto comes. Por ejemplo, en el día 1 solo comí 200 gramos de pollo, en el día 2 comí 300 gramos de res y en el día 3 unos 100 gramos de cerdo. Entonces así se elabora la tabla, ¿no? Ya que elabores esta tabla de tu consumo de carne en gramos, vas a hacer una gráfica de barras como la que presento a continuación, la rosadita con azul. En esta gráfica de barras se va a observar tu consumo total de gramos de proteína por día. Por ejemplo, aquí yo puse pollo en rosadito y en azul otro tipo de carne, ¿no? Y los días que elegí son lunes, martes y miércoles. Y ahí se puede ver el consumo en gramos y el tipo de carne. Y además de esta gráfica de barras, vas a hacer una gráfica circular o una gráfica de pastel determinando el porcentaje. ¿Cómo se saca el porcentaje? Bueno, el porcentaje lo vas a sacar sumando el total de la proteína que consumiste. Es decir, si tú consumiste 200 gramos de pollo más 600 gramos de res, más lo vas a sumar todo, y esa suma total de carne va a ser tu 100%. Es una regla de 3. Supongamos que sumas durante 3 días 1800 gramos, ese va a ser tu 100%. Y si consumes 600 gramos de pollo, para hacer la regla de 3 solo tienes que multiplicar 600 por 100, dividirlo entre 1800 y eso te da el porcentaje de 33.33% de consumo, y con esos porcentajes vas a elaborar tu gráfica de pastel. Ya que elaboraste las gráficas y calculaste el total de gramos de proteína que consumes, ahora vas a calcular los kilogramos de dióxido de carbono que emites durante estos 3 días. También puedes utilizar una regla de 3 para calcular el dióxido de carbono. Recuerda que como tu tabla está en gramos y el dióxido de carbono está en kilogramos, que es el factor de conversión que da la plataforma, tendrás que realizar una conversión de unidades, también utilizando una regla de 3 que te voy a mostrar a continuación. Como ya vimos, consume 600 gramos de carne, vamos a convertir estos gramos a kilogramos, tomando en cuenta que por cada kilo hay 1000 gramos. Entonces vas a multiplicar 600 dividido entre 1000, da 0.6 kilogramos de carne. Y para calcular el dióxido de carbono producido, como estamos hablando en este caso de carne de cerdo, el factor de conversión es 12.1, entonces por cada kilo de carne se producen 12.1 kilos de dióxido de carbono. Se va a multiplicar lo que ya obtuve aquí, 0.6 por 12.1 dividido entre 1 y me da 7.26 kilogramos de dióxido de carbono producido. Ya que hagas todos estos cálculos, ahora sí vas a hacer un cartel de divulgación. El cartel lo puedes realizar en
cualquier aplicación que te permita hacer diseño de carteles. Puede ser Canva, puede ser Publisher, puede ser cualquier aplicación para hacer un cartel. Y vas a incluir en este cartel las gráficas de registro, la de barras y la de circular, el impacto de algunas actividades humanas en el efecto invernadero, las características del efecto invernadero y 3 acciones como mínimo que permitan reducir tu huella ecológica en tu comunidad. Es decir, cómo afectas tú a tu medio ambiente más cercano. Todo eso debe de tener tu cartel. Entonces, tu documento en procesador de textos va a tener portada, el link de tu cartel y la conclusión sobre la importancia de reducir tu huella ecológica. Hemos visto que estas 2 actividades integradoras tienen que ver con el medio ambiente. Primero era para cuidar el agua y después para consumir menos proteína que afecta al medio ambiente. Esta actividad número 3, sobre explotación de mi entorno, también habla acerca del cuidado del medio ambiente cerca de nosotros. Vas a entregar como producto un documento en procesador de textos, pero también vas a tener que hacer un video. Vas a investigar una noticia reciente, que no pase de un año, de la sobreexplotación de los recursos naturales en tu entorno. Es decir, un recurso natural que nosotros tengamos cerca de nuestra casa. Puede ser un río, un lago, un cenote, un bosque, también el consumo de animales que estén cerca de nuestra comunidad. Esa es la sobreexplotación de un recurso. Tal vez se siembra mucho y el suelo ya está desgastado, entonces vas a investigar una noticia de sobreexplotación de recursos naturales. ¿Qué vas a investigar de esa noticia? Bueno, la fecha, la ubicación del lugar exacto, el autor de la noticia, el nombre del periódico y la fuente de información original. Luego vas a responder lo siguiente. ¿En qué tipo de ecosistema está ocurriendo? Vas a investigar los ecosistemas, en cuál está ocurriendo, selva, sabana, estepa, en fin. Luego las características del ecosistema, cuál es su ubicación, qué clima presenta, cuál es su temperatura promedio durante el año, y 2 ejemplos de flora, que son las plantas, y 2 ejemplos de fauna, que son los animales característicos de ese ecosistema. Luego, cómo es sobreexplotado, es decir, las causas y las consecuencias de esa explotación, y cómo impacta esta sobreexplotación de recursos naturales a tu entorno en tus actividades diarias. Describe al final 3 acciones de cómo puedes hacer una explotación sustentable. Es decir, que aunque tú consumas recursos el día de hoy, dejes recursos para las generaciones futuras. Eso significa explotación sustentable del ecosistema y de sus recursos naturales. Al final, con toda esta información que ya recopilaste, vas a hacer como un mini noticiero que dure máximo 8 minutos. Tu documento de Word va a tener portada, la noticia sobre la explotación en tu entorno, las respuestas a las preguntas, la descripción de las 3 acciones sustentables y el enlace de tu noticiero, que es tu video. La actividad integradora 4, ética y responsabilidad social, este producto será una infografía. Para realizar esta actividad vas a tener que pedir la ayuda a 5 familiares o amigos que vivan cerca de ti o con los que te puedas comunicar frecuentemente y les vas a hacer una entrevista. Vas a hacerles las siguientes preguntas de esta tabla. ¿Qué tipo de animales y plantas se encuentran en tu entorno? ¿A qué ecosistema pertenecen los factores bióticos y abióticos que se encuentran en tu entorno? ¿Qué problema ambiental observas? ¿Cómo son afectados los recursos naturales de tu comunidad? ¿Cómo resultan afectados los seres vivos? ¿Y en tu comunidad se realizan acciones que aminoran el problema ambiental? ¿Sí o no? ¿O cuáles son? Estas preguntas las van a contestar 5 personas. Con base a las respuestas de tus amigos y familiares, vas a desarrollar estas preguntas. ¿Qué ecosistema prevalece en tu entorno? Vas a enlistar 5 factores bióticos, que son los naturales, es decir, plantas, animales, y 5 factores abióticos, que son la temperatura, el agua, la tierra, las piedras, etcétera, que se encuentran en tu entorno.
Ya que enumeras estos 5 bióticos y 5 abióticos, vas a responder qué problema ambiental se identifica con mayor incidencia, qué afectaciones se mencionan que no hay a los recursos naturales y seres vivos de tu comunidad, y lista las acciones que identifican en tu comunidad que se están haciendo. Si no se está haciendo ninguna acción para minorar el problema, también lo puedes poner ahí. Realiza una investigación y responde las siguientes preguntas. ¿Cómo era el ecosistema de tu entorno hace 10 años? ¿Qué ley o leyes protegen al medio ambiente? ¿Y qué acciones se resolverían el problema ambiental que identificaste? Ya que hayas hecho todo eso, entonces vas a elaborar una infografía que integre la información de manera ordenada y vistosa, ya que una infografía es un cartel informativo que tiene más imágenes que texto. Considera que tienes que desarrollar en esta infografía el ecosistema de tu entorno y sus características, ya sabes, flora, fauna, temperatura, la comparación entre el ecosistema de tu entorno hace 10 años y ahora, puedes poner 2 fotos, causas y consecuencias del problema ambiental que se identificó, el impacto en tu comunidad de este problema y las acciones que se van a hacer y las leyes que protegen al medio ambiente y dan solución a este problema que planteaste. Esta es un resumen de lo que vas a integrar. En tu documento de Word va a ir la portada, el recuadro de entrevistas, el desarrollo de los elementos, la investigación, que es decir, son las preguntas, y el link de tu infografía si la has hecho en una aplicación diferente. Por ejemplo, ya ves que existe Pictochart, EasyLight, Canva, Infogram, cualquiera de estas aplicaciones. Si tú las vas a utilizar, genera un link y pégalo en tu documento. Si quieres también hacerlo en PowerPoint, es posible hacer una infografía en PowerPoint. La actividad integradora número 5 se llama Iniciativa Ciudadana. Como ya hemos estudiado muchos problemas ambientales, ahora podemos nosotros proponer una iniciativa. El documento es un procesador de textos que se va a realizar. Vas a identificar 2 conflictos que sucedan en tu comunidad que se relacionen con el medio ambiente. Integra en el procesador de textos una portada, la descripción de los conflictos sociales que tengan relación con el medio ambiente, que sean de tu lugar de origen. La descripción de los conflictos sociales deben de incluir causas, historia y condiciones, la justificación del problema, es decir, por qué es importante estudiar estos problemas sociales en tu comunidad. Participantes, ¿quiénes son los que tienen que ver en este conflicto? Los recursos que se necesitan para resolverlo, es decir, los materiales, camiones, botes de basura y financieros. ¿Cuánto dinero crees que se necesita para resolver ese problema? Y al final, pues tus iniciativas para resolver el problema que identificaste. 5 iniciativas que fomenten el desarrollo sustentable. Entonces, la actividad número 6, ética y responsabilidad social, es un documento de procesador de textos. Y lo que vas a hacer entonces va a ser lo siguiente. Independientemente de tu lugar donde vivas, vas a realizar un trayecto en Google Maps de tu casa hasta el castillo de Chapultepec. Ya que traces la ruta con el Google Maps de tu domicilio hasta el castillo de Chapultepec, vas a identificar en qué medios de transporte puedes llegar hasta allá y diferentes rutas que puedas utilizar. Y en la siguiente tabla vas a registrar la información y considera que cada tipo de transporte es una variable. Para ello plantea todos los que estén a tu alcance. Yo pondría el automóvil, cuánto me va a costar llegar al castillo de Chapultepec, pero, por ejemplo, también plantearía ir en transporte público, en autobús. Yo vivo en la ciudad de Mérida, en el estado de Yucatán, así que no es posible para mí ir caminando al castillo de Chapultepec, pero sí es viable ir en automóvil, en transporte público, en autobús y en avión, por supuesto, también, ¿no? Entonces yo tendría que llenar los costos, la distancia, el tiempo que me tardo y además si el transporte es sustentable o no. Los vehículos de motor, como los automóviles, el avión, etcétera, pues no son sustentables y si existe una forma reguladora de contaminación. El automóvil sí existe una verificación, al igual que para el transporte público. Entonces hay que ir llenando esta tabla según
los 3 medios de transporte que tú puedas utilizar. Con base en tus conocimientos previos de estadística vas a elaborar una gráfica de barras que indique el tipo de transporte. En este caso aquí puse auto, autobús y avión, porque como vivo en Yucatán, pues no puedo ir ni a pie ni en bicicleta al castillo de Chapultepec. Entonces elegí estos 3 tipos de medio de transporte. Luego la distancia, bueno, la distancia en kilómetros pues es la misma, en 800 kilómetros. Y lo que sí va a ser diferente es el tiempo en el que uno se tarda yendo en auto, en autobús y en avión. Por ejemplo, tanto en automóvil como en autobús tarda casi 10 horas de viaje. Sin embargo, en avión solo tarda 1 hora 25 minutos. Entonces ahí sí puedo hacer una gráfica de tiempo diferente. Y el costo tanto del boleto de pasaje como de gasolina pues es diferente. El costo total es de 1,054, 1,058 tanto para auto como autobús, pero 1,800 pesos es un boleto de avión. Entonces ahí se va a ir construyendo las gráficas. El tiempo en horas se puede ver que es el mismo tiempo en autobús, pero reduzco mucho tiempo yendo en avión. Y en gastos, pues el costo total, el más caro, es el del avión, que es la barra gris que está aquí abajo. Una vez que hayas realizado estas gráficas comparando los medios de transporte, el tiempo que te tardas, cuánto te costó y la distancia, vas a responder las siguientes preguntas. ¿De qué manera el tipo de transporte impacta en tu medio ambiente? ¿Cómo impacta el costo del trayecto en tu inversión de tiempo? Y menciona cómo el tipo de transporte propicia el impacto positivo en tu inversión de tiempo. Estas 3 preguntas serían tu conclusión al final de tu trabajo. Es decir, como manera de resumen, en tu documento de Word va a ir una portada, la tabla de registro con los medios de transporte, la gráfica de las variables, el análisis de la gráfica y la conclusión respondiendo a las preguntas: ¿qué transporte utilizarías y de qué manera reducirías el impacto en la transformación del entorno natural? Ahora sí, ya que tenemos todos los conocimientos necesarios, al haber realizado las 6 actividades integradoras que hablan acerca del medio ambiente, la sustentabilidad, el cuidado de los recursos naturales y del agua, nuestro proyecto integrador se llama Optimización del Agua y para ello tenemos que hacer un muro digital. Elabora un muro digital que integre título, que tiene que estar relacionado con el tema central, la optimización del agua, la editorial, que es una descripción breve de lo que desarrollas en tu muro, contaminación del agua y vas a pegar 2 noticias sobre la contaminación actual o sobre explotación del agua en tu estado donde vives y una noticia 2 sobre un conflicto social en tu comunidad relacionada a la contaminación del agua. Por ejemplo, tú vas a poner que se contaminó el agua por un derrame de petróleo y tu conflicto social sería que las personas están enfermando debido a este derrame. Entonces, son 2 noticias. Para un muro digital hay diversas herramientas como Linuit, Murali, Photobasic, Knowall, Padlet, cualquiera de esas puedes utilizar. Lo único que tienes que hacer es generar un link para compartir y pegarlo en tu documento de Word, el que vas a subir en la plataforma de Prep en línea. Luego, a tu muro digital le vas a agregar una gráfica de barras con una actividad cotidiana que repercute en la contaminación del agua. Para ello puedes recuperar información que recabaste en tu actividad integradora número 1. Vas a poner allá qué tipo de actividad haces, cada cuándo lo haces y las sustancias con las que contaminas el medio ambiente o el agua en este caso, ¿no? Interpretación breve de tu gráfica explicando pues qué es lo que pones en tu gráfica de barras, cómo se contamina el agua y qué efectos tiene la sobreexplotación del agua. Puedes poner una tabla como esta, que las actividades que realiza son bañarse, lavar platos, usar el inodoro y lavarse las manos, genera o no contaminantes y van apareciendo ahí cuántos contaminantes o cuántas veces lo haces al día, ¿no? Luego vas a poner también en tu muro digital un collage con fotos de contaminación del agua que planteaste como en la noticia número 1. Vas a poner una sección de ¿sabías qué? Sobre qué leyes hay para defensa del agua o cuidado del agua. Y por último, una sección donde tú promociones 5 acciones cotidianas para optimizar el uso del agua en tu entorno. Tu documento de Word que vas a subir a la plataforma debe de tener una portada y el enlace de tu muro digital.
Te recuerdo que tu muro digital debe de tener un título, un editorial, las 2 noticias, la gráfica de barras, la interpretación de la gráfica, el collage de imágenes, la sección de ¿sabías qué? Con las leyes ambientales y 5 acciones sustentables para cuidar el agua. En este momento estamos en la sección de dudas. Ten la libertad de escribir en el chat de la derecha cualquier pregunta que tengas y la responderé al momento. De todas formas, también puedes mandarme mensajes mediante la plataforma para preguntar algún detalle que no logres comprender de un tema en particular o de algunas actividades. Si no hay ninguna pregunta, de todas maneras estoy para ayudarte en la plataforma. Normalmente estoy de lunes a viernes de 6 de la tarde a 8 de la noche. Puedes enviarme un mensaje por plataforma para hacerme tu pregunta. Recuerda que este módulo, como es de recuperación, se trata de realizar las actividades para que puedas aprobar tu módulo 20, además desarrollando las habilidades y las competencias que están diseñadas para este módulo 20. Es importante que trates de seguir la rúbrica paso por paso, ya que generará conocimientos que te pueden servir para tu vida diaria. Si no hay ninguna otra pregunta, pues entonces las gracias por tu participación en esta sesión del módulo 20. Muchísimas gracias y que tengas una muy bonita noche.